El ser humano interacciona constantemente con el mundo que le rodea. Ya sea a través de las relaciones humanas, las relaciones sociales, el trabajo, o por su necesidad de conocer todo aquello que atrae su curiosidad. Pero centrémonos en su necesidad de conocer. Preguntémonos entonces, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es como un océano inmenso que contiene todo el saber universal. Contiene todas las respuestas a las preguntas que nos hayamos podido hacer, tanto en el pasado, como en el presente, o las que nos podamos hacer en el futuro, sobre cualquier tema. Ya sea sobre la propia historia del ser humano, o sobre el universo físico que nos rodea. Además, no solo responde a las preguntas que nos podamos hacer sobre qué son las cosas, sino que también responde a preguntas sobre cómo son las cosas, y sobre todo y más importante, ¿por qué son como son? Porque hasta hoy, el ser humano solo ha podido responder a la pregunta de qué son las cosas. Por ejemplo, sabe qué es un átomo, pero no sabe cómo es el átomo, ni sabe por qué es como es. Evidentemente, la historia del ser humano es algo que nosotros mismos vamos escribiendo a lo largo de los siglos. Eso es algo que depende de nosotros mismos. Sin embargo, el universo tiene sus propias leyes, y sus propias reglas. Algo que no depende de nosotros, pero que intentamos llegar a conocer y a comprender. Pero hasta ahora, el ser humano no ha hecho sino navegar sobre el océano del conocimiento, surcando sus aguas de norte a sur, y de este a oeste. Pero no ha podido profundizar en dichas aguas. No ha podido sumergirse en ellas. La respuesta al por qué no ha podido profundizar en dichas aguas, es simple. Porque estaba solo, o porque pensaba que estaba solo. Sin embargo, esto no es así. No estamos solos. Hay algo más, aparte del universo físico. Algo que iremos descubriendo a lo largo de esta aventura que hemos iniciado. Esperemos que ese algo nos guíe en nuestra búsqueda del conocimiento, y nos ayude a comprender, y a hacer comprender, los misterios de las profundidades del océano. Por regla general, podríamos decir que el conocimiento de las cosas, no es algo que el ser humano adquiera de forma instantánea. No podemos decir, que por el simple hecho de mirar un objeto, podremos conocerlo en su totalidad. Más bien podríamos decir que el conocimiento es como un proceso que comienza con la búsqueda y adquisición de información. Para ello, nos servimos de nuestros sentidos, y de la observación más o menos atenta y dirigida. La información así recopilada, es procesada por nuestro cerebro, gracias a su capacidad de análisis y de razonamiento. El cerebro organiza, clasifica y compara la información recibida, valiéndose de herramientas como la memoria, el sentido común, la lógica y la experiencia. Y por último, el cerebro deduce y extrae conclusiones. Siendo entonces, y solo entonces, cuando adquirimos el conocimiento de la cosa observada o estudiada. Por tanto, podríamos decir que la información, no se transforma en conocimiento hasta que no sufre este proceso. Pero esto no siempre es así. Hay veces en que el conocimiento, se salta dicho proceso, o parte del mismo, y en nuestra mente se produce lo que conocemos como intuición. Una intuición, es un conocimiento adquirido, o la solución a un problema, pero que no ha sido buscado ni deseado. Es decir, es una respuesta no condicionada. Dicha respuesta, puede aparecer de forma voluntaria y provocada, o involuntaria e imprevista. En caso de que deseemos una respuesta provocada, el proceso sería más o menos el siguiente. Se acumula toda la información relacionada con la posible solución del problema, y se concentra toda la atención en el problema, no en la solución. Si la información acumulada es suficiente, la respuesta llegará. Pero eso sí, hay que armarse de paciencia, ya que algunas respuestas pueden tardar años en llegar. Ya sea razonado o intuido, el conocimiento adquirido es nuestro nexo de unión entre nosotros, y el universo físico que nos rodea. Es decir, es nuestra forma de contactar con el universo. Pero este nexo es, como bien dice la palabra, de unión, y no una frontera que nos separe del universo, ya que este forma parte de nosotros, y nosotros formamos parte de él. Sin embargo, y a pesar de que pueda parecer paradójico, el conocimiento es lo que nos une, pero también lo que nos separa del universo. Puesto que, aunque estamos unidos a él por el conocimiento, estamos separados del mismo por la falta de conocimiento.
Independientemente de los medios que utilicemos, a la hora de buscar el conocimiento, la mente más o menos preparada, arrastra una serie de condicionantes que influyen poderosamente en el conocimiento adquirido. Quizás estemos pensando en cualidades como el coeficiente intelectual, o la preparación cultural. Pero si así fuese, el conocimiento sería algo objetivo. Prácticamente todos extraeríamos las mismas conclusiones ante un mismo hecho. Sin embargo, rara vez esto es así. Nuestra mente investigadora va unida a nuestra estructura psicofísica, con sus características propias. Nuestra forma de ser, nuestra forma de entender la vida, nuestro carácter, nuestros deseos, nuestras creencias, y en definitiva, todos los rasgos que constituyen nuestra personalidad. A todo esto, hay que añadir las ideas preconcebidas que hemos ido adquiriendo sobre la ciencia, así como la forma en que cada uno de nosotros entendemos la ciencia. Todo ello hace que tanto la forma en que asimilamos el conocimiento, como la forma en que entendemos dicho conocimiento, sean diferentes de una persona a otra, y por tanto, hace que el razonamiento se transforme en un proceso subjetivo de adquisición de conocimientos, que transforma al mismo conocimiento en algo subjetivo. Inconscientemente, estamos fabricando un universo hecho a nuestra medida, a nuestra capacidad de comprensión. El universo se transforma, en definitiva, en un reflejo de nosotros mismos, y de nuestra forma y capacidad de razonar, con sus defectos y sus virtudes. Sin embargo, el conocimiento adquirido a través de la intuición, trasciende el proceso de razonamiento. De tal manera, que se evita el tener que asimilar el conocimiento, por medio de un proceso de razonamiento, que funciona, a base de ideas preconcebidas, deseo de respuestas razonables, y muchas veces, esperadas o vaticinadas. Por otro lado, en el proceso de razonamiento, raras veces se cuestionan las bases del conocimiento. Los elementos de partida suelen ser inamovibles, lo que provoca una respuesta muy limitada, y ceñida, a dichos elementos, los cuales, de ser poco exactos, provocarán respuestas alejadas de la realidad. Pero al cuestionarnos las bases de nuestro conocimiento, provocamos un abanico de respuestas mucho más amplio, pudiendo, a través de las respuestas obtenidas, mejorar dichas bases, y asimismo, mejorar nuestro conocimiento de la realidad. Como ya dijimos, el conocimiento es como un océano lleno de información. Utilizando su poder de razonamiento, el ser humano ha navegado durante siglos a través de sus aguas, recorriendo su superficie, investigando, y aprendiendo todo lo relacionado con los seres, y los objetos que forman parte de su vida. Pero siempre ha estado limitado por la brillante superficie del océano. Una superficie que es como un espejo, que refleja la imagen del ser humano, y se la reenvía constantemente, haciéndole creer que en el universo no hay más inteligencia que la suya, que el universo existe por y para él. No se da cuenta que debajo de esa superficie brillante existe otro océano, un océano de conocimientos que posee su propia inteligencia. Para el ser humano, dicha superficie es como una frontera que separa el conocimiento razonado del conocimiento intuido. De forma que el conocimiento adquirido por nuestros propios medios, y utilizando nuestra inteligencia, representa todo lo que se encuentra sobre la superficie de dicho océano. Por debajo de dicha superficie, existe un océano lleno de conocimientos, pero que no puede ser observado, ni razonado. Solo puede ser intuido. A veces, una pequeña ola emerge de las profundidades, rompiendo en nuestra mente, en forma de intuición, e iluminando fugazmente nuestro camino, en busca del conocimiento. Vamos pues, a iniciar una búsqueda. Una búsqueda del conocimiento basada en la intuición, intentando ir más allá de la superficie, más allá de nuestra superficie razonable, intentando sumergirnos, en la medida de nuestras posibilidades, en las profundidades del océano del conocimiento. El resultado de esta búsqueda se irá plasmando en diversos temas, en los que se hablará principalmente de física y de astrofísica, y donde desarrollaremos nuevas ideas, de acuerdo a un universo más intuitivo. Acompáñenme. Descubriremos un universo desconocido hasta ahora. Viajaremos hasta el momento en que se decide su creación, y asimismo, descubriremos qué elementos se tuvieron en cuenta, para que la existencia de nuestro universo fuese posible.
Y por último, conoceremos cuáles son las claves de su funcionamiento. Buen viaje.